Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, que hoy se viste de gala porque el Festival Alfonsino regresa a la presencialidad este 2022. Para la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, considerada la casa de Alfonso Reyes, porque aquí se resguardan y difunden los libros y revistas que en vida le pertenecieron, es no solo un compromiso, sino un privilegio sumarse a esta magna fiesta cultural, académica y artística de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cual nuestra máxima casa de estudios honra la figura del regiomontano universal y busca difundir e incentivar el conocimiento y estudio de su obra. Agradecemos a nuestro rector, el doctor en Medicina Santos Guzmán López, y al secretario de Extensión y Cultura, doctor Celso José Garza Acuña, su apoyo para la realización de nuestro programa de actividades. También quiero destacar y agradecer la presencia y apoyo de la preparatoria número 22, cuyo director es el maestro Anastasio Javier Leal Chapa, y nos acompaña la maestra Tania Ortega, y la presencia de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Saludamos y agradecemos también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. La autonomía se gana día con día a través de la lectura, del pensamiento crítico, de la reflexión y de la expresión artística. También con la generación de conocimiento. Esto es lo que hace a una universidad. Por ello, agradezco profundamente a la maestra Ludivina Cantú y a la maestra Beatriz Saavedra que estén hoy aquí con nosotros para hablarnos de las ediciones de la red y el coloquio de mujeres en torno a la obra de Alfonso Reyes. Leeré una breve semblanza de cada una de nuestras invitadas para posteriormente cederles la palabra. Beatriz Saavedra nació en Culiacán, Sinaloa, actualmente radica en la Ciudad de México. Es escritora, investigadora, poeta, ensayista y académica. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios en literatura, poesía y filosofía. Maestra por la Universidad de Barcelona en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana. Doctora por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Directora del Centro de Estudios sobre la Mujer en la Academia Nacional de Historia y Geografía. Autora de los libros de poesía Sueño Obscuro que Somos, Luz de otra sombra, Engarzados o Recursos del Olvido, Noche Última, Al filo de tu piel, Presagio en el olvido, Páginas fugitivas, A la intemperie del tiempo, y del libro de ensayos Anatomía del erotismo en Griselda Álvarez. Su obra ha sido incluida en diversas antologías, revistas y periódicos nacionales e internacionales. Sus poemas han sido traducidos a lenguas indígenas, francés, inglés, holandés y alemán. Fue finalista del concurso Vivir Soñando, España 2005, y obtuvo una mención honorífica en la Asociación de Poetas de Argentina. Es directora del Festival La Mujer en las Letras, codirectora de la editorial Floricanto, directora de la Casa Estudio de Crítica Literaria de Ciudad de México y directora del ciclo de conferencias La Poética de la Inteligencia en el Museo de la Mujer.
creadora y coordinadora del ciclo Poesía en Voz de sus autoras en el Museo de la Mujer en la UNAM. Coordina el programa Poéticas de la Inteligencia en Mujeres a la Tribuna de la Federación Mexicana de Universitarias, AC, en el Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Es corresponsal de la revista española Literarte. En 2015 fue distinguida con el galardón Sinaloenses Ejemplares en el Mundo en el ámbito cultural, otorgado por el gobierno del estado de Sinaloa. Desde 2017 dirige el taller de creación literaria Alicia Reyes en la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México. Ludivina Cantú Ortiz es filóloga y crítica de la literatura, licenciada y maestra en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el grado de maestría con la tesis Cruzada por una Nación, edición crítica de la Memoria Político-Instructiva de Fray Servando Teresa de Mier. Cursa el doctorado en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura. Es catedrática e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, que dirige desde 2015 y donde también es líder del cuerpo académico Estudios de la Literatura. Además, en esta facultad, en distintos periodos, ha desempeñado los siguientes cargos: coordinadora de la Licenciatura en Letras Españolas, secretaria académica, secretaria de Planeación y Evaluación, secretaria de Proyectos Editoriales. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de la revista Deslinde y de la revista Cátedra, de la cual fue directora editorial de 2004 a 2009. Es miembro de la Comisión para la Investigación en Igualdad de Género del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Comité Académico Cultura de Género, del área curricular Formación General Universitaria, de la Dirección de Estudios de Licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, de la Asociación Hispánica de Humanidades, de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, en la que fue presidenta de 2017 de la que fue presidenta en 2017 y 2018, y de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía y Letras y Humanidades, en la que funge como presidenta. Algunos de sus intereses de investigación son historia de las mujeres, literatura y género, y el análisis del discurso político. Ha participado en distintos proyectos de investigación cuyos resultados ha presentado en eventos académicos nacionales e internacionales y los ha publicado en México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, España e Italia. Sin más, les doy la palabra a nuestras académicas. Gracias. Muchísimas gracias, muy estimado doctor José Javier Villarreal, quien es director de este recinto de la Capilla Alfonsina. Muchas gracias por las presentaciones, muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan. Un día ustedes tendrán currículums muchísimo más amplios que estos que presentó el doctor José Javier Villarreal, de la doctora Betty Saavedra y de una servidora. Seguramente tendrán que tener nuestros años también, por supuesto. Así es. Pues muy buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio contar con estudiantes de prepa, con estudiantes de facultad, aquí en esta mesa, donde queremos presentar este libro
Voluntad y representación, perspectivas críticas sobre la obra de Alfonso Reyes. Quiero saludar, aunque estuvo aquí, ya nos saludó y se retiró por cuestiones de agenda, al doctor Celso José Garza, quien es secretario de Extensión y Cultura de nuestra universidad y es quien coordina, organiza todos los esfuerzos y los trabajos de este Festival Alfonsino. De la misma manera, quiero saludar al doctor José Javier Villarreal, aquí presente, director de la Capilla Alfonsina, y por supuesto que saludo con mucho afecto y mucha admiración y respeto a la doctora Beatriz Saavedra Gastelum. Ya saben quién es escritora, investigadora, colaboradora de la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México y co-coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Alfonsinas, entre muchas otras actividades que realizan. Quiero saludar, si están por aquí, algunas de las autoras de este libro. Este libro se conformó con artículos de académicas, investigadoras y escritoras de Nuevo León y de la Ciudad de México. Quiero saludar también a la maestra Mayra Jocelyn Martínez, quien es miembro de la Red Nacional de Mujeres Alfonsinas y es profesora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. También son miembros de esta red la maestra Xochitl Muñiz Gallardo, quien es coordinadora del Colegio de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras y está con nosotros, y también es miembro de esta red la maestra Zairel Pérez Aguirre, que nos acompaña también y es coordinadora del Colegio de Edición y Gestión de la Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras. Quiero agradecer también al maestro Marco Antonio Cárdenas Navas, quien es subdirector académico de la Facultad de Filosofía y Letras, que esté con nosotros y que nos acompañe. Asimismo, a la doctora Dalina Flores Hilerio, profesora del Colegio de Letras y una escritora también reconocida en nuestro ámbito. Muchas gracias por estar aquí, maestra de la Prepa 22. Muchas gracias por acompañarnos, a usted, gracias a su director, a sus estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Los saludo con mucho afecto y les doy la más cordial bienvenida, así como a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Sean todas y todos bienvenidos. El 18 de mayo de 2021, dentro de los trabajos, es decir, el año pasado, dentro de los trabajos del Festival Alfonsino, se llevó a cabo la fundación de la Red Nacional de Mujeres Alfonsinas, que convoca a mujeres académicas, investigadoras, escritoras, cercanas a la obra de Alfonso Reyes. En realidad, se trata de un divertimento, un pretexto, un texto anterior al texto, ¿verdad? Un pretexto que ha conformado una comunidad de lectoras críticas en torno a la obra del autor, de Reyes. Quiero decirles, porque lo he comentado con Javier, lo hemos comentado entre nosotras, lo comentábamos con la doctora Liliana Weinberg, que vino a inaugurar el Festival Alfonsino con su participación en la Guardia de Honor que se realiza en la Facultad de Filosofía y Letras, y luego aquí mismo en la capilla dio una conferencia magistral sobre Alfonso Reyes, y también es miembro de esta red de mujeres alfonsinas, y comentábamos que si Alfonso Reyes reviviera, pues estaría muy divertido, y encantadísimo de que se haya formado esta red de mujeres alfonsinas, aunque a algunos no les guste. Pero la idea de esta red es abrir espacios de diálogo y reflexión en torno a la obra de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es nuestro clásico mexicano, clásico latinoamericano. Escribió muchísimo, tiene una obra amplísima que publicó el Fondo de Cultura Económica, y como hemos conversado en otros momentos, en otros espacios, con temas variadísimos a los que todas y todos nos podemos acercar, y seguramente nos hará reflexionar, nos hará pensar, pero también nos va a hacer divertirnos con la lectura de su obra. Entonces la idea es contribuir a esa conformación de comunidades lectoras de la obra de Alfonso Reyes, jóvenes, ya adultos, gente que ya se ha acercado a la obra de Reyes,
pero que hay que invitarlos a que vuelvan a acercarse, a que relean la obra de Reyes y a que disfruten la obra de Reyes, porque además vamos a disfrutar su escritura, vamos a disfrutar su prosa, porque está perfectamente bien escrita su obra. Entonces no solamente vamos a disfrutarlo, sino que vamos a aprender cómo se escribe. Aún sin palabras de domingo, aún sin palabras exóticas, vamos a aprender cómo se escribe en lengua española. Entonces a todas y todos nos viene bien la lectura de la obra de Alfonso Reyes. También queremos coadyuvar en la comprensión de la obra, porque ustedes saben que, bueno, los escritores escriben su obra, pero hay otro grupo de lectores, hay un grupo específico de lectores que son conocidos como críticos, que, bueno, se acercan a la obra para coadyuvar de alguna manera con los lectores noveles, sobre todo, a esa comprensión de la obra. Obviamente, cada uno y cada lectura va a generar su propia comprensión y su propia interpretación de la obra, y también es muy importante y muy válida. Pero si establecemos un diálogo entre el autor, los críticos y la obra misma, pues se enriquece. Bueno, también queremos favorecer el intercambio de ideas y dar a conocer los resultados de investigación que nos sometemos, podríamos decir, en esta Red Nacional de Mujeres Alfonsinas. En este sentido, a un año de haber conformado la red de manera formal en el Festival Alfonsino del año pasado, estamos presentando ante ustedes este primer libro, Voluntad y Representación, Perspectivas Críticas sobre la obra de Alfonso Reyes, que fue uno de nuestros objetivos, en el que participamos 13 autoras: Coral Aguirre, Mariana del Arenal, Mariana Bernardes, Elsa Cross, María Eugenia Flores Treviño, Margot Glantz, Angelina Muñiz Huberman, Ofelia Pérez Sepúlveda, Silvia Prat, Lidia Rodríguez Alfano, Marisa Trejo Sirven, Beatriz Saavedra Gastelum y Ludivina Cantú Ortiz, a quienes agradezco muy cumplidamente su confianza en este proyecto y su colaboración en este primer volumen de nuestra red. Como pueden ver, las escritoras que participan en este primer libro de la red está conformada por académicas, escritoras, investigadoras que observan la obra de Reyes desde diversas perspectivas, en su relación con la filósofa María Zambrano, por ejemplo, o bien en su relación con la cultura griega, vista desde la mitología, o bien vista desde la relación de Reyes con las mujeres griegas. Este libro contiene una importante miscelánea de asuntos, como dice Margot Glantz en su texto, que el mismo Reyes abordó en su vasta obra. Quiero dejar constancia de que, aunque conformamos una red de mujeres, la mirada, en este caso, no es necesariamente feminista. Tampoco se excluye, por supuesto. La concepción de la crítica de la cual partimos es aquella que propuso Ortega y Gasset en su texto ¿Qué es leer?, en donde expone, y voy a citar a Ortega y Gasset: la crítica no es una biografía ni se justifica como labor independiente, sino se propone completar la obra. Esto quiere decir, por lo pronto, que el crítico ha de introducir en su trabajo todos aquellos utensilios sentimentales e ideológicos pertrechado con los cuales puede el lector medio recibir la impresión más intensa y clara que la obra sea posible. Procede a orientar la crítica en un sentido afirmativo y dirigirla, más que corregir al autor, que no se trata de eso, a dotar al lector de un órgano visual más perfecto. La obra se completa completando su lectura. Es decir, de acuerdo con las palabras de Esteves Regidor, pretendemos generar una atmósfera conveniente a la lectora, al lector, en la que puedan encontrar un significado concreto de entre los posibles en su lectura del texto. Al mismo tiempo, esta atmósfera de lectura estará vinculada a la interpretación situacional histórica propuesta por Gadamer, en la que
por decirlo de manera simple, pues estamos citando a Gadamer, se establece un diálogo entre pasado y presente. Así entendida, este texto crítico que pondremos en manos de la comunidad de lectores aspira a encantar, de encantamiento, a dar una visión limpia de los textos de Alfonso Reyes que aquí se abordan, una lectura luminosa que coadyuve a la comprensión de la obra misma. Ahora bien, cabría preguntarnos, ¿por qué hacer crítica de la obra de Alfonso Reyes? Para responder, citaremos aquí las palabras del caballero andante, las que en un ejercicio de la imaginación que nosotros hagamos, pondremos en voz de don Alfonso Reyes, quien pregunta, ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos y en qué los caballeros? Y las mujeres alfonsinas, podríamos decir hoy, ¿qué dicen de mi valentía? ¿Qué de mis hazañas y qué de mi cortesía? ¿Qué hazañas mías son las que más se ponderan en esta historia? Podría preguntarse Reyes, como se pregunta Don Quijote. Leamos a Reyes y leamos el texto Voluntad y representación, perspectivas críticas sobre la obra de Alfonso Reyes, para responder a las preguntas que se ha hecho aquí Don Quijote y que hemos puesto en voz de don Alfonso Reyes. Muchas gracias por la atención prestada y quiero solamente mencionar, antes de pasarle el micrófono a Betty, quiénes son las fundadoras de la red aquí en Nuevo León. La maestra Coral Aguirre, la doctora Lidia Rodríguez Alfano, la doctora María Eugenia Flores, la maestra Ofelia Patricia Pérez Sepúlveda, también escritora, la maestra Xochitl Muñiz, la maestra María de los Ángeles Valdés, la maestra Jocelyn Martínez, que ya mencioné, la maestra Zaire Pérez Aguirre, que también ya mencioné, y una servidora. Ahora yo quisiera pedirles, maestra, si me ayudan, si es posible, hacer una lista de los alumnos que están aquí acompañándonos y en cuanto podamos les vamos a enviar el libro a su prepa. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Con la promesa de que lo van a leer y de que van a leer a Reyes. ¿Están de acuerdo? Sí. Y también, sí. ¿Y los que venimos de universidad? También, por supuesto, por supuesto. Lo que queremos es distribuir el libro y que ustedes lo lean y en algún momento que ustedes quieran platicamos sobre él. ¿Están de acuerdo? Entonces levantemos una lista y nos dicen de dónde son y les enviamos el libro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, pues, ¿se oye ahí? Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y agradezco pues al rector Santos Guzmán López, al secretario de Cultura, el doctor Celso Garza, al director de la Capilla Alfonsina, José Javier Villarreal, y bueno, a la maestra Ludivina Cantú. Y la verdad es que pues siempre he recibido de ustedes toda, no nada más esta excelente complicidad dentro del estudio de la obra de Alfonso Reyes, sino más allá, pues siento ya un cariño por todos ustedes. Entonces eso es muy bonito, trabajar y compartir la pasión por la obra de este gran escritor regiomontano. Bueno, yo escribí un texto breve, entonces voy a leerlo. Esa nueva mirada de las escritoras resitúa los atributos contenidos en la abstracción de la tradición occidental del hombre universal. Es un nuevo espacio práctico discursivo que tiene en el concepto de género su más estable referente. La crítica literaria femenina, más que construir un sistema codificado de aproximaciones de análisis a la literatura producida por hombres y por mujeres, ensaya búsquedas o interrogantes de conexiones heterogéneas. De esta forma,
la equiparación de género logra la constitución de su subjetividad singular femenina que puede en última instancia hacer frente al discurso varonil, acogido en la estructura histórica de la tradición occidental que, según Simone de Beauvoir, se remonta a la época prehistórica, al momento en el que se descubrieron los metales que el hombre, por su fuerza física, manejaba mejor que la mujer, lo que condujo a la reclusión de las mujeres al hogar mientras él salía a hacer la guerra contra sus iguales. El pensamiento femenino se ve reflejado en la literatura a partir de una reflexión sobre la relación de la mujer en la historia y también a través de la impresión que experimenta la mujer que escribe, es decir, sobre la práctica de encontrar una voz propia dentro de un mundo, el de la literatura, tradicionalmente reservado al género masculino, en el que la mujer es objeto, pero nunca sujeto de su propia enunciación. Es por eso que la Red Nacional de Mujeres Alfonsinas es un ejemplo de discurso comprometido, entendiendo como un tipo de literatura que observa al escritor Alfonso Reyes desde una perspectiva social histórica y dentro de una colectividad de equidad. Hablar de discurso de las mujeres escritoras implica hablar desde la diferencia, lo cual significa posicionarse como mujer, legitimar una disertación que aborde las experiencias en los aspectos sociales, psicológicos, espirituales, públicos o privados. Por todo ello, es conveniente reflexionar sobre las teorías y los discursos literarios que han caracterizado el pensamiento femenino a lo largo de todos los siglos, estableciendo redes conceptuales que permitan su interpretación. ¿Pero qué implica hablar de esta red de mujeres alfonsinas? ¿Por qué es necesaria? Porque la crítica literaria escrita por mujeres es una propuesta que, como acción estratégica, altera los modos tradicionales de producción y percepción de la literatura, porque interroga no solamente el carácter mismo de los estudios literarios, sino también la geopolítica del conocimiento, y de esa manera amplía su perspectiva hacia otras variantes que también inciden en la construcción del sistema literario. La crítica literaria escrita por mujeres integra lo público, lo general desde una perspectiva íntima fundamental y repiensa la función del escritor, pero en este caso particular desde la perspectiva de las mujeres. Y de esa manera también ofrece sus contribuciones la mirada sobre la obra del escritor Alfonso Reyes, pues el estudio de la producción literaria implica reconocer que la literatura es otra de las formas de resistencia útiles para pensar y problematizar las necesidades sociales. De esa manera, al exteriorizar estrategias retóricas de construir los géneros tradicionales, posicionar al organismo pensante e incorporar la experiencia de escritoras, proporciona herramientas discursivas que contribuyen a pluralizar el mundo de las ideas. Además, abre diversas categorías de análisis y producciones teóricas con nuevos significados. Por ejemplo, las enormes aportaciones de mujeres que se recopilan en este libro de la Red Nacional de Mujeres Alfonsinas, como el ensayo La tradición paterna en la oración del 9 de febrero de Margot Glantz, que escribe: el padre es visto como un simple mortal a quien puede compadecerse y a la vez como un sujeto susceptible de transformarse en una figura excepcional. Para Reyes, simplemente un asunto de economía inconsciente del alma, dinámica, efectiva, idealista y conveniente al ser amado en un fetiche, un supremo recurso, como esa arma vigente que el hombre de campo cuelga en su cabecera, aunque prefiera no usarla nunca. Esto enriquece evidentemente al estudio que se hace sobre Alfonso Reyes, sobre su vida, su trayectoria y literatura, su posición como diplomático en el exilio, en el extranjero y en su regreso a la Ciudad de México y la conformación de la Casa de España. El haber reunido estos ensayos junto a la maestra Ludivina Cantú, a quien agradezco nuevamente, para este libro de la red que congrega textos críticos y ensayos de reconocidas académicas. Bueno, ya ella dijo quienes participan, ahorita voy a decir quienes iniciaron en México. Bueno, ha sido un privilegio.
Todas estas escritoras reflexionan sobre el escritor regiomontano dentro de sus propios procesos de escritura y sobre la relación que establece desde su mirada la vida y obra de Alfonso Reyes, para dar como resultado una nueva perspectiva que examina de manera entrelazada y simultánea el contexto social e histórico de la literatura alfonsina. Porque el escritor Alfonso Reyes también tenía una mirada muy especial. A veces nos reímos de mujeres de Alfonso Reyes, pero yo creo que Alfonso Reyes obviamente fue un gran hombre, un visionario, y a mí me encanta. Yo he encontrado muchas citas que hace Alfonso Reyes sobre mujeres. Esta sobre Sor Juana me encanta porque creo que es totalmente actual. Dice Reyes sobre Sor Juana: una de las mujeres más extraordinarias que ha nacido en América, la monja Sor Juana Inés de la Cruz, a quien en su tiempo, el siglo XVII, llamaron la 10ª musa, y que, a más de poetisa, era una mente filosófica y lo que hoy diríamos un carácter. Había descubierto algo que constituye a la vez el secreto de la cultura y el secreto del estudio. En sus afanes por entenderlo todo, en su incontrastable sed de conocimiento que rayaba en la heroicidad, luchando con los obstáculos que nuestras sociedades han opuesto de todo tiempo a las mujeres que quieren embarcarse en el mismo barco de los hombres. Aquí vemos 2 mujeres de esas, ¿no? Y más. Empezamos estas 2 y ahora pues ya somos muchas. Yo tengo una lista como de, ¿verdad? Como 70 mujeres en la red de mujeres alfonsinas. Y voy a nombrar de mi lista las que son de la Ciudad de México que comenzamos: Aura Vidal, Aurora Díez Canedo, Angelina Muñiz Uberman, Analí Castrejón, Ana Mellado en Murcia, Ana Guerrero en Salamanca, Adriana Malvido, Beatriz Colombi en Argentina, Belén Clark, Carolina Moreno en Colombia, Diana Hernández Suárez, Elsa Cross, Emma Julieta Barreiro, Eva Guerrero en Salamanca, Yacy Carla en Brasil, Lucía Guzmán, Lucía Rivadeneira, Lourdes Ladrón de Guevara en Nayarit, Liliana Weinberg, la maestra Leticia Luna, Lourdes Enríquez, Margarita Orbán, estudiosa de Aurora Reyes, Marta Robles, Mariana del Arenal, Margot Glantz, Mariana Bernardes, Marta Celis, Marisa Trejo, Mariana Martínez Fortuno, Natalia Moreleón, Pura López Colomé, Rosa Isabel Gaitán, Susana Quintanilla, Silvia Prat, Sandra Fried, Estefanía Di Leo en Italia y, bueno, Taide Acosta. Muy bien, pues están invitadas. Muchas gracias. Bueno, es obvio que aventuras de tanto peso y de tanta seriedad como la otra perspectiva, o sea, sumar, tener un mundo más equilibrado y sobre todo total, donde todas las partes puedan expresarse, también crea no solamente una perspectiva, sino una manera de abordar el lenguaje, una retórica que es nerviosa y que va cambiando y que la literatura pues tiene que señalar, deja huella. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no puedo no hacerlo, cuando leí las fichas de la doctora Beatriz Saavedra, muchos de sus libros, decía, o algunos de sus libros están traducidos a lenguas indígenas, hoy diríamos a lenguas originarias. Entonces, eso también es muy importante, es una perspectiva, o sea, decir las cosas es vivir las cosas, es abordar las cosas. Creo que es una oportunidad de lujo que tengamos a estas 2 académicas que forman parte de una extensa congregación que nos permite vernos de otra manera, quizá acercarnos más a nosotros mismos. Y bueno, yo quisiera, no sé si hay preguntas, inquietudes, es el momento. Sí, es que yo le había pedido a Jocelyn Martínez
es profesora de filosofía del colegio, es miembro de la red, está estudiando ahora la obra de Alfonso Reyes desde una perspectiva crítica y de investigación, porque está haciendo su tesis de doctorado sobre la obra de Reyes y quería que platicara un poquito sobre eso. Claro. Sí, adelante. ¿Quieres Sí. pasarte al... Hola. No venía pues bueno, buenos días a todas, todos. Gracias por el espacio, más que nada para conocer a Reyes en otra de sus facetas, que es como diplomático. Yo me he centrado en estudiar la faceta de Alfonso Reyes en Brasil, 1930-1936, en especial con algunas de las mujeres con las que mantuvo correspondencia, pero además una amistad literaria profunda y pues de mucho trabajo. Entonces, bueno, quería presentarles esta pequeña ponencia y bueno, me voy a permitir leerla para no abarcar demasiado tiempo. Alfonso Reyes en Brasil. Este texto se llama Breves apuntes en torno a la relación entre Alfonso Reyes y Cecilia Meireles, que bueno, igual vamos a conocer un poquito acá. El 11 de enero de 1939, Alfonso Reyes escribió en su diario: «Es mi última noche en el Brasil. Cumplí la misión que se me confió. Reconcilié con México al gobierno brasileño, que estaba muy lastimado, y abrí al petróleo mexicano el mercado de este país». Al día siguiente, 12 de enero, dejó para siempre el Brasil con rumbo a la Ciudad de México, en donde pasó sus últimos 20 años de vida. Con esa entrada en su diario, Alfonso Reyes dejaba atrás más de 7 años de residencia en el Brasil y con ello cerraba un ciclo de labor diplomática que ocupó al menos 25 años, que para un Reyes de casi 50 era prácticamente la mitad de su vida. En esos andares, el regiomontano ya había vivido como diplomático en Francia, en España, en Argentina y propiamente en Brasil, y de entre todas las aristas desde las cuales se pueda abordar Alfonso Reyes, pues está esta de su labor como diplomata, como diplomático, y bueno, yo me he centrado en mi estudio prácticamente de 1930 a 1936, que es un periodo, como ustedes saben, donde es un periodo entre guerras, es un periodo bastante complejo y que en el propio Brasil es complejo también políticamente, ¿no? Entonces, como una primera parte, pues me gustaría decir que Brasil vive una efervescencia cultural y política muy peculiar a inicios de la tercera década del siglo XX, y bueno, en ese sentido están las propuestas de las vanguardias de la Semana de Arte Moderna de 1922, que este año cumple pues su centenario, o su primer centenario, y esto tenía un potentes ecos en la vida cultural. Por otro lado, se avecinaba una crisis importante, que es la Revolución de Octubre, y en ese complejo escenario llega Alfonso Reyes a Río de Janeiro, en ese entonces capital del Brasil, en mayo de 1930, que estaría cumpliendo 92 años de haber llegado como embajador, bueno, y presentó sus credenciales al presidente Washington Luiz. Bueno, Reyes arribó a Brasil con varias dudas y varios temores, ¿no? Cito: con el agudo temor y aún prejuicio de que en Río de Janeiro estaría aislado del mundo hispanoamericano, y esta es una de las grandes preocupaciones de Reyes, el no dominar una lengua, la lengua portuguesa, y además pues no poder jugar su capital político, su capital cultural de la misma manera que lo venía haciendo en Francia o en Argentina o en España. Entonces, pues tiene estas dudas, ¿no? Pese a tal desencanto, se instaló en la capital brasileña y emprendió la tarea de establecerse ahí en dos sentidos, ¿no? Por un lado, como diplomático, y por otro lado, para empezar a distribuir y seguir escribiendo algo que él llamó Monterrey, Correo Literario de Alfonso Reyes, cuyo primer número se había publicado en Buenos Aires. En ese sentido, uno de sus primeros contactos pues es con el cuerpo diplomático, pero que también son escritores, y esto es bien importante para conformar la red de intelectuales hispanoamericanos, entender que los escritores en esta década o al principio de del siglo XX, pues los escritores son diplomáticos, ¿no? Y hace contacto con Ronald G. Carvalho, y con él hace un vínculo importante como diplomático y como escritor,
y va a ser un elemento que le ayude a distribuir y a introducirse a una red, o al menos al circuito carioca de la red de intelectuales brasileños, ¿no? En medio año, Alfonso Reyes ya había tocado base como escritor en Río de Janeiro y era conocido y reconocido. Entre sus amistades, cuya correspondencia es lo que yo estudio, está Manuel Bandeira, Cecilia Meireles, Ana Carneiro de Mendoza, Jorge Amado y Aurelio Buarque de Holanda. Me voy a brincar hasta la parte de Cecilia Meireles para poder pues platicar un poco cómo Alfonso Reyes se relaciona también con escritoras de su tiempo, pero que nos permite a nosotras, las mujeres de este tiempo, estudiar a Reyes en esas relaciones. Bueno, Cecilia Meireles fue poeta, profesora y periodista brasileña y participó en las vanguardias del modernismo brasileño y con quien Reyes pues, mantuvo un intercambio epistolar por al menos 10 años. Entre su extensísima obra destacamos Espectros, Criança Meu Amor, Nunca Mais, Saudação à Menina de Portugal, Batuque, Samba e Macumba, A Festa das Letras, Viagem, Problema de Literatura Infantil y Romanceiro da Inconfidência. No se tiene certeza del primer encuentro entre Alfonso Reyes y Cecilia Meireles, pero por las cartas que comparten, la escritora pues le agradece que le haga llegar muchos textos de Alfonso Reyes, entre ellos el testimonio de Juan Peña, y le agradece también que le haya prestado algunos libros sobre la enseñanza en México. Alfonso Reyes y Cecilia Meireles comparten la preocupación por la educación, tanto en Brasil como en México, desde los jardines de niños hasta la universidad. De hecho, con ella intercambia y conversa sobre el voto por la Universidad del Norte de 1933. Es una de sus grandes interlocutoras. Entonces, hay esta preocupación, ¿no? Y Cecilia Meireles está muy preocupada porque no le ha regresado estos libros a Alfonso Reyes. Entonces le dice que es muy impuntual y que la perdone por no entregarle estos libros. En ese sentido, Cecilia Meireles escribe mucho sobre estas cuestiones entre México y Brasil, sobre la educación entre México y Brasil, o las carencias y los retos conjuntos que pudiera haber en el diario de noticias, ¿no? Y después estos textos que ella escribe como crónica conforman hoy 5 volúmenes de la crónica de Cecilia Meireles, que se llama Crónicas de Educación, que también sería conveniente leerlo y sobre todo poderlo traducir al español sería genial para poder acercarnos a esta persona, ¿no? Alfonso Reyes quizá conocía la intención de Meireles por conformar una biblioteca infantil en Río de Janeiro y por ello le hizo llegar algunos números de El Libro y el Pueblo. Es una revista que publicó el Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación en México entre 1922 y 1970 de manera intermitente. Y bueno, Meireles finalmente en 1934, con un poquito de ayuda de Alfonso Reyes, inauguró el Centro Cultural Infantil del Pabellón Morisco en el barrio de Botafogo, en Río de Janeiro. Y bueno, dado que a ambos les interesaba esto, les repito, ellos comparten y conversan sobre el voto por la Universidad del Norte, que me parece muy importante porque de repente nada más decimos, bueno, Alfonso Reyes escribe tal cosa y estudiamos esa obra, pero no estudiamos su circuito o su espacio de conversación, no estudiamos a la bandita intelectual que está con él, al círculo que comparte estas ideas y con quien las conversa y que además en ese diálogo seguramente enriquecerá parte de su escritura. Entonces me parece importante que además de estudiar la obra de Reyes, estudiemos las relaciones de Reyes porque es con quien conversa, finalmente es con quien intercambia, con quien dialoga, con quien afina sus ideas, ¿no? Y pues bueno, obviamente para estudiar a Cecilia Meireles y a Reyes surgen muchas dificultades, ¿no? Ustedes se preguntarán dónde están esas cartas o cómo llego a ellas, cómo puedo leerlas. Bueno, estas cartas están en la Capilla Alfonsina, en la Ciudad de México, Casa Museo Alfonso Reyes de Limbal, y bueno, amablemente me las han hecho llegar el doctor García Diego, Alejandro Mejía, Eduardo Mejía. Entonces, bueno, pues en su correspondencia es donde podemos establecer este tipo de detalles,
este tipo de cuestiones que acompañan la obra de Reyes. Reyes no se hace solo, Reyes está acompañado por un círculo intelectual importante con quien pues prácticamente conversa, con quien comparte su día a día, ¿no? Y en México tenemos las cartas de Cecilia Meireles, pero no tenemos las cartas de Reyes. Entonces, nosotros, junto con la red, pues estamos pensando en llevarla a la internacionalidad y pensamos un poco hacer contacto, ya habíamos platicado con Beatriz, hacer contacto con la investigadora Ana María Domínguez de Oliveira, quien es la que se ha hecho cargo del proyecto Cecilia Meireles, para pues propiciar el acercamiento, ¿no?, de documentos, de cartas, de correspondencia, de textos que se compartieron, pues para explorar un poquito más sobre esa red de intelectuales en Brasil que comparten espacio de sociabilidad intelectual con Alfonso Reyes. Entonces, bueno, el repositorio de Cecilia Meireles está en la universidad, lo olvidé. Bueno, está en Campinas, en la Universidad de Sao Paulo, y bueno, pues tocará irnos, Beatriz, muy divina, se me hace que tenemos un viaje pendiente. Ahorita, allá es invierno, así que pues en diciembre yo creo que sí nos podemos dar la vuelta. Y bueno, ahí hay una caja que se llama correspondencia, pero que no está clasificada. Entonces, pues toca, ¿no?, acercarnos institucionalmente para poder compartir estos documentos, para poder acercarnos a la obra de Reyes desde otra parte, que es desde las relaciones con otros intelectuales. Y bueno, pues hasta aquí un poquitito de lo que hemos estado haciendo, tanto en el trabajo en el doctorado como con la red. Y bueno, pues decirles eso, que estamos buscando que sea internacional y empezar a cooperar entre archivos, entre bibliotecas, que creo que es lo más importante, ¿no?, porque las bibliotecas son espacios vivos como este. Muchas gracias. Bueno, esta nota muy prudente sobre la relación Cecilia Meireles y Alfonso Reyes, creo que también nos alumbra de cómo era Reyes, porque también hay que decir que Reyes venía de Buenos Aires, donde había conocido a un joven escritor que era Borges. Borges tenía 27 años, más o menos, cuando conoce a Reyes. Reyes es ya un escritor de 40 y tantos años, casi 50, en su pleno ejercicio. Y es el caso de Cecilia Meireles también. O sea, cuando llega a Brasil, Cecilia Meireles no es todavía la gran poeta que va a ser. Es una joven periodista que de escasos 30 años y que Reyes la recibe. Es decir, eso se me hace muy interesante, cómo Reyes se acercaba a los jóvenes y establecían esos tratos. Ella estaba casada con un pintor portugués y aparece en uno de los diarios de Reyes, así una cuestión muy escueta que dice: tal fecha, fulano de tal Correia, algo así, se suicidó, Correa se suicidó, ¿no? Y creo que sí, Reyes fue también un punto muy importante para esa primera biblioteca en todo Brasil de literatura infantil, ¿no? Entonces esas relaciones son muy lindas, ¿no? Y sí, habría que estudiarlas, obviamente. No sé si haya otra participación, sorpresa, pregunta, inquietud. Por acá sí hay, a ver. Ok, bueno, primero gracias a Jacqueline y a ustedes, que no sé cómo referirme porque la verdad no presté atención a la presentación, solamente sé que confío en que hay mujeres que saben al mando de este trabajo, y por lo tanto me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, que es, bueno, para mí, como yo lo veo en estos 3 años que llevo estudiando en la carrera, la verdad no sé cuánto tiempo llevo aquí, Alfonso Reyes es una institución regia, ¿no? Y yo soy foránea, y lo noto más porque yo soy foránea de Tamaulipas. Entonces, con el resto de los símbolos, como el resto de los símbolos e instituciones que tenemos, yo personalmente de repente siento rechazo hacia ellos por la fuerza con la que se presentan y lo hacen obligatorio, ¿no? Entonces, pero o sea, vengo aquí y me doy cuenta que hay mujeres que están trabajando, que yo creo que también se dan cuenta, ¿no? De, ok, Reyes no se va a ir, entonces, ¿cómo podemos visitar a Reyes de una manera distinta, ¿no? Que no sea con esta misma fuerza, ¿no? Que viene como del hegemónico y de lo que de repente no es tan chido. Entonces,
me gusta esta crítica, me gusta que sea por mujeres y esta revisita, no sé si es la palabra correcta, importante a la obra, porque precisamente las instituciones se han caracterizado por tener un pensamiento integrante masculinos, entonces, y pues Reyes es un autor masculino, entonces, pues qué chido el trabajo que están haciendo, felicidades, me quitaron algo de escepticismo, me sacudieron yo no quiero ir a ver Alfonso Reyes, yo no quiero ya más festival de Alfonso Reyes. Entonces, bueno, yo por mi parte me gustaría darle una oportunidad y gracias por el compromiso de los libros, pero ahora mi pregunta es, ¿quién es el público meta? ¿O ustedes escribieron pensando en quién iba a leer aquí? O sea, ¿por qué hay alumnos de prepa? ¿Por qué estamos nosotros? O sea, sí, eso, ¿no? Cuando estaban escribiendo todo esto, ¿hacia dónde lo estaban dirigiendo? Bueno, muchas gracias primero por tu honestidad, ¿no? Yo soy sinaloense y bueno, estoy aquí en Nuevo León hablando de Alfonso Reyes, ¿no? Cuando en Sinaloa tenemos a Inés Arredondo, la mejor cuentista. Bueno, porque Alfonso Reyes también es así de fundamental como ella y como otros muchos escritores, que no podemos negar esa fundamentalidad, ¿no? Yo me doy a la tarea de defender, de hablar de escritores mexicanos, ¿no? En otras partes del mundo, y creo que eso es muy importante. Aquí, en Nuevo León, pues está Alfonso Reyes, está Minerva Margarita, que son escritores fundamentales, ¿no? Pero más allá, Alfonso Reyes creo que tiene esos cimientos, ¿no? Como escritor, como diplomático. Cuando lo volvemos a leer, nos vuelve a emocionar su visión, la visión que él tenía del mundo hace 50 años o más y que son totalmente actuales. Ahora, claro, estamos estudiando, estamos creando por qué nació esto, ¿verdad? Porque decíamos, bueno, ¿por qué de repente se presenta Alfonso Reyes y hay 4 hombres presentando? Y en algún momento decimos, bueno, ¿y qué no hay mujeres alfonsinas? ¿No hay mujeres estudiando la obra de Alfonso Reyes? Y bueno, es un poco el camino. Finalmente, la verdad es que vamos a una equidad, que tanto hombres como mujeres estudien a Alfonso Reyes, a Inés Arredondo, a Elena Garro, ¿no? ¿A qué público? A todos, al mundo, ¿no? Porque hombres y mujeres pueden estudiar la obra de Alfonso Reyes, de otros escritores, ¿no? Y que se conozcan, es difusión de este autor. Este libro no se va a quedar en esta sala o en esta capilla, ¿no? Va a la Capilla de México, va al extranjero, a donde vayamos nosotros, a donde vayas tú cuando estés en Europa, vas a decir, yo soy mexicana, ¿no? Ya no hay que ser tan, yo soy sinaloense, y estoy hablando en el extranjero de un mexicano o de una mexicana. Entonces creo que esa es nuestra labor. No sé si quieres. Sí, adelante. Sí, a mí me encanta la participación, no sé tu nombre. Mariana Castañeda. Mariana, me encanta la participación, me hizo viajar un poco en el tiempo, a cuando yo era estudiante, en el siglo pasado. Y sí le veo sentido a esa pregunta y creo que además de honestidad es una pregunta fundamental, específica y de mucha fuerza. En el caso mío, créeme que allá por los lejanos años 80, que también era estudiante. Déjame interrumpirte. Ofelia Pérez Sepúlveda es egresada de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras y es editora y es escritora. Es miembro de la red y le cedimos el micrófono para que también participara y yo creo que tienes toda la razón, Ofelia. Adelante. Perdón por la interrupción, pero... No, adelante, para dar el contexto, sí. Entonces, yo recuerdo esa época y yo veía la escultura de Alfonso Reyes y decía, ¿qué hago? ¿Me persino? ¿Recito, me agacho, recito un fragmento del deslinde? ¿O qué hago? ¿Sí? Porque efectivamente es una figura y es una trayectoria de una estatura determinada en el ámbito literario, en el ámbito cultural, en el ámbito incluso de la política por su labor diplomática, que de repente puede ser que uno con 15 años, con 16 años, etcétera, no tengas
elementos que te ayuden a acercarte a Alfonso Reyes. Pero gracias a los años y gracias a las lecturas, donde ya no tenía que hacer un trabajo para pasar una materia, etcétera, que me evaluaran, empiezo a cuestionarme qué hay alrededor de Alfonso Reyes, más allá de su estatura como pieza fundamental de la cultura mexicana e hispanoamericana en el siglo XX. Y me encuentro, por ejemplo, con el poema El Sol de Monterrey. Y digo, a ver, ¿qué pasa con El Sol de Monterrey? ¿Por qué un texto que se acerca mucho al lector infantil, hablando de posibles lectores meta? Y de repente, gracias a la invitación de la maestra Ludivina, de la doctora Beatriz Saavedra, con esta red de mujeres alfonsinas, y gracias a publicaciones nuevas que están haciendo editoriales como la propia universidad, en colaboración con el Fondo Editorial de Nuevo León, me encuentro con un texto que se llama Cuando creí morir. Y digo, ah, caray, este no es el Reyes que está leyendo autores clásicos y que está muy lejano. Entonces imagínate, en medio de una pandemia, leer un libro de Reyes que se llama Cuando creí morir. ¿Cuál sería el público meta de este libro? Y pensé en toda la gente que directa o indirectamente, a propósito del COVID-19, estaba transitando por un proceso de enfermedad o un proceso de salud específico. Y me contesté así como tú, dije, ahí está un posible público meta, es un acercamiento a Reyes distinto. Y luego, gracias a otro evento similar a este, me dicen, hablar de Alfonso Reyes. Y digo, ¿de qué voy a hablar? Y empiezo a descubrir y empiezo a hacer anotaciones sobre el vínculo de Reyes con artistas plásticos, específicamente con mujeres. Y tal y como ya lo refirió Ludivina, Beatriz, José Javier, tal y como ya lo refirieron, me encuentro que Reyes está en Madrid en un determinado momento donde hacen una exposición artistas de la vanguardia. Entonces, yo quisiera que visualizaras este momento. Imagínate que en Monterrey de repente hacen una exposición artistas plásticos emergentes menores a los 23 años y la gente de manera formal descalifica a esos artistas plásticos porque dices que no saben, están haciendo puras cosas sin sentido, etcétera, etcétera. Y con el paso de los años te vas a dar cuenta que esos artistas plásticos van a ser importantes y van a ser definitivos para la historia de la plástica a nivel mundial. Y una de las pocas personas que se atrevió a reseñar esa exposición y a defender además el trabajo plástico de esos pintores que todavía no tenían ni reconocimiento, ni nombre, ni trayectoria, fue Alfonso Reyes. Entonces, visualiza, es una propuesta que yo te hago, visualiza qué carácter, qué generosidad, pero además qué altura de pensamiento y qué altura de ser humano, de decir, no tengo ninguna necesidad de estar a favor y de defender a estos jóvenes artistas, pero los voy a defender porque mi conocimiento, mis lecturas y además mi capacidad como observador me dice que hay algo valioso. Y con el paso de los años, a la vuelta de otro siglo, podemos decir que Reyes no se equivocó. Entonces la invitación sería, ya para resumir, porque casi creo que voy a hacer otro evento aquí, me alargo, perdón por el choro mareador, pero mi propuesta sería, ¿cuál es el público meta? Que jóvenes como tú, que jóvenes de preparatoria y de universidad también se acerquen y le den otra lectura a Alfonso Reyes y descubran otras cosas, así como en su momento, en una especie de agradecimiento y de trueque por ese Alfonso Reyes que le apostó a esos jóvenes en un momento determinado en que, digamos, tenía todo para perder y sin embargo supo apostarle y ganó.
Gracias. Bueno, agradecemos a la maestra Ludivina Cantú y a la maestra Beatriz Saavedra su presentación. Ya estuvimos con estas sorpresas gratas de que se hace un diálogo. Llegamos hacia el final de nuestra actividad del día de hoy, no sin antes invitarlos a asistir a las actividades del Festival Alfonsino, que este 2022 regresa a la presencialidad. Y viene muy a cuento, digamos, los anuncios, para hablar de nuestros orígenes o de nuestra tradición. Y no quiero con eso pecar de chauvinismo, no quiero decir que el hecho de que Reyes haya nacido aquí es nuestro porque escribió lo que escribió, y eso nos compete. Como Minerva Margarita Villarreal, no la hace grande que haya nacido en Montemorelos, la hace grande lo que alcanzó a escribir, y nos hace grande lo que alcancemos a leer de estos autores, ¿no? Entonces, el próximo lunes, 23 de mayo, aquí en esta sala, Minerva Margarita Villarreal, tendremos la presentación del libro Los libros del deseo, de Minerva Margarita Villarreal. Y también quiero señalar que es un volumen de 6 títulos y que no los publica la Universidad Autónoma de Nuevo León, no los publica la Facultad de Filosofía y Letras, los publica la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, nuestros autores no son nuestros porque los veamos comprar el pan en Soriana, son nuestros por lo que escriben y por la repercusión en nuestras vidas. Y va más allá de la cuestión geográfica, ¿no? Con la participación de la maestra Ludivina Cantú, que se ha dedicado, y agradezco, a la crítica y estudio de la obra de Minerva, Evodio Escalante, que es un crítico muy importante de la literatura mexicana, que no nació en Nuevo León, sino en Durango, pero vive en México, y que también ha trabajado en Minerva, y Carlos Lejaín Gómez, maestro de la facultad, colaborador de esta capilla, y que su tesis también aborda la obra de Minerva Margarita Villarreal. Y bueno, yo voy a moderar. Pero sigue las invitaciones. Está el Premio Iberoamericano de Poesía, no de Nuevo León, Minerva Margarita Villarreal, que nació en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue acogido por la Secretaría de Extensión y Cultura de nuestra universidad, que a su vez fue acogido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Y bueno, es el tercer premio que se da, que es Amargo Animal, de Alfredo Espinosa, y eso va a ser en el Colegio Civil en mayo 23 a las 18 horas. Bueno, ahora después de estas invitaciones. Sí, la presentación del libro es el lunes a las 11 y luego es la lectura, la premiación por la tarde, y luego creo que el martes por la tarde también se hace la lectura de los poemas, pero el martes por la mañana, que también tiene que ver con lo que estábamos hablando, viene la doctora Claudia Díaz Zampayo, y que nos va a hablar de la no vanguardia de la Semana de Arte Moderno, que eso es del 22, y Reyes llega en el 30, y Reyes va a dialogar con autores fundamentales de esa semana, como Oswald Giandraghi, Manuel Bandeira, Murilo Méndez, Cecilia Meireles, etc. Entonces, tenemos muchas cosas para airearnos, ¿no? Bueno, y también tenemos un ambiguo. Entonces, vamos invitados, sí, porque hay que alimentar el espíritu, pero también el cuerpo, ¿no? Entonces, gracias, un abrazo y aplauso. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos y hacer que tenga un sentido este Festival Alfonsino. Gracias.